Pues listo. Hola a todos, ¿cómo están? Saludamos de nuevo, chaireando con una invitada especial. Gus, ¿cómo estás? Creo que ¿Qué te onda, corresponde a Iván? ti presentarla porque es más conocida tuya. Y bueno, hola a todos, este es nuestro segundo video y comenzamos. Perfecto. Sí, muchas gracias, Iván. Estoy bien. Contento de que Laura sea nuestra primera invitada. Fíjate que a ella yo no la conozco así en persona. Todo fue por redes sociales y Benditas me redes gustó. sociales. Ajá, me latió su forma de pensar, de las publicaciones que hacía y todo esto que tenemos como de lucha social. Y bueno, dejo que se presente Laura. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí que me regalen un espacio también para compartir puntos de vista, experiencias y conocimientos que hemos hecho a lo largo de estos años. Y pues bueno, yo como tal no soy periodista por licenciatura, pero estoy aprendiendo el oficio con Julio Cerroa, que me ha dado la oportunidad de aprender de él, de compartir en su espacio y pues que me ha guiado muchísimo en el cómo pues ir desarrollando ciertos temas. Me estoy enfocando muchísimo en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, sobre todo porque Israel Vallarta lleva ya casi 16 años en prisión. Entonces, todavía hay muchísimas cosas que no se saben, muchos datos muy importantes que muchos periodistas han comentado en alguna ocasión en su momento, pero no se les dio como el énfasis adecuado o pues se dejaron perder, ¿no? Y creo que es muy importante rescatar todos esos datos, porque al final de la historia, si nosotros no sabemos qué ha pasado en nuestra historia, pues vamos a repetirlo, ¿no? Entonces, es muy importante, considero yo, todo esto. Sí, Perfecto, Lau. sí, Oye, totalmente. pregunta rapidísima nada más. Pues bueno, si nos puedes explicar un poquito, pues como de dónde eres, dónde has estudiado, qué te dedicas actualmente. Digo, ya nos diste un poquito, pero no sé si te gustaría complementar esa parte. Yo estoy en Ciudad de México, de hecho, por eso fue que yo encontré que Mary Sainz estaba en el Zócalo. De hecho, a mí me siguió en Twitter Florence Cassé primero y luego Mary Sainz. Y empecé a escuchar sus entrevistas y bueno, o sea, azares del destino, estoy en el caso, pero pues yo soy, bueno, yo tengo una florería, entonces pues nada que ver con el asunto político, pero la verdad es que también es mi pasión el tema de la política desde niña. Pero lo dejé como a un lado muchos años porque pensaba que pues ya para qué, ¿no? O sea, si ya todo estaba dicho. También pues hubo una muerte cercana, o bueno, más bien un homicidio cercano, que fue lo que me despertó y años después me dio como la espina de saber qué había pasado y es así también como empiezo a investigar sobre lo que había pasado con el narcotráfico en México, que pues al final también la narrativa no es como la cuentan, fue algo muy diferente, es algo muy diferente y pues comienzo a indagar más y más y pues así es como estamos aquí el día de hoy. Oye, qué historia tan interesante, ¿eh? La verdad es que qué bueno que despertaste esa conciencia política. Creo que todos deberíamos de hacerlo. Es un ejercicio bastante bueno para todos y quitar esta apatía. Creo que este pequeño podcast también tiene ese fin, ¿no? Quitar esa apatía política que existe en muchos de nosotros como mexicanos. Sí, yo, por ejemplo, Iván, creo que nunca es tarde como para sí tener una cierta conciencia política, social, más real. Yo hasta hace un poquito tiempo te platicaba que pensaba totalmente diferente a lo que pienso ahora, ¿no? Más que yo fui criado en una escuela de negocios y complementado con ideas del neoliberalismo y cosas más de ese estilo, pero creo que un desarrollo integral debe de incluir una cierta conciencia social, un allegarse a una vida real, ¿no? Y bueno, pues también coincido contigo, es interesante eso de un despertar eh, político, ¿no? Político, claro, y sobre todo ahorita que tenemos pues los medios, tenemos la voz y bueno, tenemos vivimos en una época bastante privilegiada, ¿no? Afortunadamente digo, no nos dedicamos al periodismo, pero también sabemos que México es uno de los países pues, más violentos para ejercer esta profesión.
Entonces, Exactamente. si podemos poner al menos un granito de arena en el tema de despertar de conciencia política, creo que está perfecto. Así es. En este tema, bueno, ya entrando de lleno con lo del caso de Carlos Loret de Mola, yo quiero pues comenzar diciendo que fue un producto que fue sacando la televisión como si se introdujera al mercado un producto chatarra. Lo ponían en el horario estelar, le daban el noticiero con mayor audiencia, estaba llamado a ser el sucesor de López Dóriga, o sea, iba todo viento en popa para que fuera él, digamos, la fuente más veredicta, más creíble de los noticieros, ¿no? De la televisión. Y por eso es que hoy en día, a pesar de que ya no siguió con esa línea, precisamente porque hubieron una separación de recursos que se destinaba para ello, y ya no siguió aquí en México, pues sí hubo también un despertar de la gente donde, gracias también a las redes sociales, pues nos dimos cuenta de que no era el periodista, así con todas sus letras, que no era el periodista que él dice ser, ¿no? ¿Cómo se vendía? Cómo se vendía. Y como dice Laura, era un modus. Todo este show es de todo este show, porque la verdad es que fue introducido a través de coberturas importantes como las la del narcotráfico, la de secuestros, La guerra de Afganistán. y todo, las guerras, las coberturas de las guerras, pero todo muy sensacionalista, todo muy como si fuera un show mediático. Entonces, de repente ciertos periodistas más serios se fueron empezando a encontrar elementos reales que desenmascaraban estos montajes, esta forma de dar las noticias más como un show, porque estaban incluso coludidos con el gobierno en turno. Y yo rápidamente quiero platicarles de la tercera reaprehensión del Chapo Guzmán, que le tocó a Primero Noticias, a Noticieros Televisa, dar esta cobertura cuando fue la tercera recaptura del Chapo, que fue la operación del Cisne Negro, que se llamó allá en el 2011, en el 2016, perdón, el 11 de enero del 2016. Loret de Mola fue el que hizo este reportaje, pero hay varias cosas que no cuadraban. Primero, de las que yo vi, está en el video en YouTube, lo pueden buscar, es como no, como un elemento de la Marina va a fungir como camarógrafo. Él tenía su cámara especial en el casco y todas esas escenas fueron editadas con la cámara, también complementando con la cámara de Noticieros Televisa. Pues eso es absurdo, es un tema tan delicado que debería de ser incluso información clasificada, y se editaba como si el material fuera exclusivo como si le hubieran dado la exclusiva a Televisa. ¿Sí explico? Entonces haciendo después, un Twitch, un live. Sí, o sea, algo absurdo. Y después cuando pasan todo el cameo de la escena donde capturaron al Chapo y todo, se ve claro cómo siembran evidencias, porque en el video original que también les facilita la Marina, no se ven elementos que después, ya cuando va Loret, hay elementos. Por ejemplo, del que me acuerdo, hay una mesa donde se supone que estaba ahí el Chapo y todo, y le agregan cosas, o sea, habías de cuenta unos documentos y todo, y entonces para hacer el reportaje le agregan cosas, le agregan que unos dulces, que unas no sé qué, para ir narrando esta forma de vida del Chapo. Y aparte en su cama, pasan la toma de la cama del Chapo, y en la primera toma, en la original, no había nada, y en la segunda toma, ya cuando va Loret de Mola a hacer esta cobertura, aparecen unos videos, unas cajas, unos videos que resulta que son la serie del narcotráfico, ¿cómo se llama? Kate del Castillo, no me acuerdo cómo se llama la Reina del Sur, ándale, teniendo un paquete ahí casi o sea, de la serie, ¿no? De todas las, o sea, hasta publicidad metían esos, o sea, sería especulación mía, pero hasta publicidad ya metían estos güeyes, ¿no? Entonces, el patrocinio, era un patrocinio. Sí, era un patrocinio. Entonces, eso se me hace, pues, muy cínico, ¿no?
Apenas, ya brevemente, para que esta Lau nos dé su tema. Bre- este cuate, el Martinoli, que apenas salió, que le decían que había sido un montaje lo del partido, la escena del partido de El México contra... Toluco, Ajá, ¿contra quién? ¿Fue México contra Guatemala? Guatemala. Sí, sí, sí. Y que estaban haciendo unos cameos de una chica, ¿no? Una gringa con un mexicano, aparentemente, Es que correcto. primero la chica estaba enojada y luego, bueno, por esto fue un boom en las redes sociales, hubo muchos memes, hubo mucho enganche con eso, y entonces los de Televisa decían que esto había sido un montaje, Montado. ¿no? Sí, es correcto. Entonces Martinoli y Luis García dicen, no, pues es el colmo que estos güeyes estén hablando de montajes cuando ellos son los especialistas en montajes. Y así era, les daban las exclusivas, les daban el material exclusivo de la Marina, de información clasificada, de información que debería de ser del Estado, que se debe de manejar con mucho cuidado, como son pues la captura de un narcotraficante más buscado en ese entonces, y lo transmitían como si fuera un reality show, o no sé cómo, pero pues son elementos que para la gente, para el auditorio que veía ese tipo, o que ve este tipo de noticieros, pues era lo más normal, ¿no? Hasta le aplaudían a Primero Noticias, o le aplauden por tener ese tipo de exclusivas, o por tener ese tipo de información tan cercana, según, de cómo el gobierno actuaba en contra del narcotráfico. Pero bueno, eso es lo que les quiero compartir. No sé qué piensen. Sí, totalmente de acuerdo. Rapidísimo, ya también, como dices, para darle un poco la palabra a Lau, porque creo que ella es la que trae el tema interesante y sobre todo bastante información de primera mano. Sí, era total un espectáculo, un show montado, un show que pues ya a todas luces se veía que era montado. Sin embargo, pues recordemos, ¿no? Esta parte de que nos ha dejado pues gobiernos neoliberales en el sentido de desigualdad. Si bien todos sabíamos que era montado, para mucha gente que no tiene todavía acceso a Internet, pues era la información fidedigna y lo tomaba como información fidedigna y de primera mano. Entonces sí es bastante interesante cómo gracias a redes sociales hemos podido desenmascarar estos temas. Y bueno, hablando de redes sociales, Lau nos comentaba que ella tiene una cuenta abierta de TikTok, que realmente es una, pues nueva red social para mí. Yo apenas la descubrí este año, realmente en un tema de pandemia yo nunca la abrí. Pero Lau, cuéntanos ahí, porque me nos comentaste algo bastante interesante relacionado a tu TikTok, que creo que les puede gustar al auditorio. Pues sí, yo también pues recién conocí TikTok y se me hacía como una red un poco superflua por el contenido que había, ¿no? Pero pues creo que poco a poco ha ido creciendo la red también con esta cuestión de la pandemia. Por una parte creo que sí ha sido como un relax para dejar temas muy nocivos o debates muy nocivos que había ya, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, ¿no? Pero, o sea, creo que de todas maneras hay temas que nunca se van a dejar de tocar. Entonces, yo comencé a subir pequeños videos recopilando información sobre el caso de Israel Vallarta, sobre casos de corrupción, sobre casos de noticias, el caso de Garza Luna, de Cárdenas Palomino, de Isabel Miranda de Wallace. Y la verdad es que me ha ido bastante bien en estas 2 semanas, en semana y media que llevamos. He crecido mucho y pues parece que sí gusta también este tipo de contenido, porque no deja de ser importante tampoco, ¿no? Claro, claro, totalmente. Perdón, tenía ahí el mute. Sí, totalmente. O sea, yo pensé que llevabas más tiempo, pero 2 semanas y un crecimiento increíble. Ahora, estos datos que tú nos compartes en TikTok, digo, ahorita igual si quieres dejar tu TikTok en algún enlace o algo así, nos lo publicamos en la página. De qué fuentes son, de dónde obtienes toda esta información, digo, claro, si se puede saber la fuente. Y pues nada, que nos compartas esa información si quieres. Pues en este momento casi todos los que tengo son videos no míos tal cual, sino recopilados
de fuentes como La Octava, como los mismos noticieros Televisa, de la narrativa que en ese momento se daba, ¿no? O sea, para tratar de exponer todo el material que hay al respecto y que la gente pueda contrastarlo también con los datos que hay hoy, ¿no? Pues he encontrado cosas muy interesantes. Yo creo que las mismas declaraciones de la gente son como los mismos balazos que ellos se dan en el pie poco a poco, ¿no? Entonces me parece también muy interesante por ese lado poder ver cosas que no son tan recientes. Por eso es que mi cuenta se llama El Recuento. Es el recuento de los daños, pero pues yo le puse así, el recuento es 2, porque la primera cuenta la había perdido, ya la recuperé, pero bueno, o sea, esta es la que me está funcionando, entonces es @el recuento 2, así me pueden encontrar, y pues ahí van a encontrar toda esta información, pues reciente y no tan reciente de este tipo de casos. Oye, ¿y la primera cuenta la perdiste porque te banearon o qué fue lo que pasó con tu cuenta? ¿Te censuraron? ¿Te fueron a censurar? No, No. lo que pasa es que como no la utilizaba mucho, Ok. perdí la contraseña. A TikTok tiene como una función de que si tú la estás usando continuamente, pues puedes entrar y salir sin problema, ¿no? Pero si hay un periodo de tiempo donde no la usas y no ingresas, tienes que volver Vale. a meter tu contraseña, ¿no? Entonces la perdí y pues ya no hubo así como que una gran manera de recuperar hasta ahora, que de verdad estuve busque cómo recuperarla, porque aparte puedes hacer una cuenta con el puro correo, con el puro Facebook, con el puro Instagram, o casi casi, ¿no? Entonces es complicado y me salieron un montón de cuentas, pero pues en esta del recuento 2 es donde pues, vamos a comenzar a echarle más ganas. Pero bastante poética la cuenta, el recuento de los Sí. daños. Oye, y en este sentido, tu lucha, pues, ¿cómo la has sentido? O sea, si ves un cambio, digo, tú nos acabas de comentar que lamentablemente tuviste hoy una pérdida. Digo, no conozco el periodo, pero en este sentido, ¿has sentido algún cambio en el tema político, social, alguna crítica que tú tengas contra el actual gobierno? ¿Cuáles serían tus puntos? Pues mira, individualmente yo creo que sí hubo un despertar de conciencia, como mencionábamos hace rato, en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo muchísimo que cuando entró Peña Nieto, yo vengo de prepa 2. Entonces, toda prepa 2 estaba vuelta loca, porque en ese entonces pues ni siquiera podíamos votar, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros era inaudito que que Enrique Peña Nieto quedara como presidente después de un sexenio tan horrible de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, pues creo que muchos de nosotros teníamos esa mentalidad de estar contra Peña Nieto, contra lo que hacía. Y bueno, vinieron entonces poco a poco las reformas. La primera, si no me recuerdo, fue la laboral, que hizo explotar a todo el mundo, ¿no? El outsourcing, ¿sí? Sí, todas estas cosas que pues atentaban contra la población, ¿no? Básicamente. Y yo veía pues hasta cierto punto una unión de la gente que pues estaba en contra del gobierno, ¿no? O sea, no había como de muchas sopas, estabas en contra o te valía gorro o estabas a favor, ¿no? Pero realmente quien estaba a favor no hacía mucha labor por defenderlo porque sabía que iba a salir quemado en todas partes, ¿no? O sea, como que eran peñistas pues muy reservados, ¿no? O gente tecnócrata que también lo es hoy en día, pero pues se reserva bastante de sus comentarios, ¿no? Creo que hoy en día es al revés. De hecho, un amigo me comentaba que para él era muy interesante este tema y que incluso podía ser como tema de su tesis. No sé si la hizo, que la figura presidencial con Peña Nieto pues estaba totalmente perdida, ¿no? O Por los sea, suelos. no existía, los niveles de aprobación eran sumamente bajos y con la llegada de Andrés Manuel vemos algo totalmente diferente. Vemos que hay una aprobación como en muchísimos años o mucho tiempo no la hubo. Vemos que hay un apoyo de muchísima gente, ya sea en redes sociales, ya sea en la calle, ya sea en los estados, ya sea de manera internacional, mexicanos que viven en otros países, que tienen un respaldo también, ¿no? Y pues sí, individualmente he visto cambios, pero mucha gente me decía, bueno, es que aquí en Ciudad de México, pues ustedes saben, ¿no? Se dividió la ciudad y hay mucha gente que es anti-López Obradorista cañón, mucha de mi familia, muchos de mis amigos son anti-López Obradoristas y bueno, eso no influyó en mí como para tener mi propio criterio, mi propia investigación, a pesar de que vivíamos en situaciones pues bastante similares. Y yo pude ver pues que esta gente que no estaba tan de acuerdo, eh,
sí, se va pues como a ciertas fuentes de información, que son los medios tradicionales, que son pues las vacas sagradas del periodismo. Y yo empecé a indagar en otro tipo de medios, en otro tipo de comunicadores, en otro tipo de libros, en otro tipo de información, ¿no? Que quizás no estás tú obligado a saberlo, ¿no? Pero creo que quizás también es como un poco esta curiosidad de saber, pues, qué más hay allá afuera que la gente no me está diciendo, ¿no? Claro, Entonces, creo que en ese sentido los chairos tenemos un poquito más de mérito porque no nos quedamos con lo que se nos da tan fácil, con los medios que se nos dan todo el tiempo ahí afuera, ¿no? Ya sé que prendas la televisión y ves ADN 40, Televisa, TV Azteca, bueno, está la octava, ¿no? Pero la octava creo que no ha tenido el impulso necesario y la octava me parece un medio genial que a pesar de que ha tenido también sus altibajos por la salida y entrada de muchos personajes que en su salida pues han hablado no muy bien de la octava, pues creo que se sostiene con los personajes que aún quedan y con los que van ingresando. Entonces, me parece también que es una herramienta muy importante para, pues, informar a bastante gente. Ahora también hay otro fenómeno interesante que, por ejemplo, son los taxistas, todos ellos escuchan radio. La mayoría escucha radio y escucha noticias y viene escuchando a Loret de Mola. Entonces creo que también eso influyó en que la ciudad se dividiera bastante, ¿no? Pero así, regresando pues como el apoyo de, por ejemplo, veía con Julio Cerroa, que Renata Turrent debatía con Desiree Navarro y le comentaba, Desiree, bueno, es que la consulta debería hacerse en redes sociales. Y Renata le decía, oye, no, o sea, es que no todos son las redes sociales, hay una parte minúscula de la población en redes sociales. O sea, realmente claro. ellos viven tan en su burbuja que creen que México es la ciudad, ¿no? Y no se dan cuenta que México ya tiene concesionada la mitad de su superficie a extranjeros para que saquen nuestros recursos y hagan un montón de cosas, ¿no? Pero eso sí lo ve la gente que vive ahí, sí lo ve la gente que es saqueada, la gente que es humillada, la gente que es desplazada, la gente que es perseguida y que tiene igual pues mucha familia desaparecida, familia que ha sido asesinada. Entonces, son cosas y problemas tan terribles que el centrismo de la ciudad, el centrismo de básicamente la derecha, no, pues no ha podido ver. Yo creo que la gente también vive en sus estados y en los estados que siempre han sido de derecha, que siempre han sido gobernados por el PRI, por el PAN, y que en estas elecciones se vio, o sea, se vio ese apoyo, decir, basta, o sea, quiero otra cosa diferente, vamos a intentar con Morena, ¿no? Y yo creo que aquí en la ciudad lo que fue diferente es que nos sentíamos ya tan empoderados, tan informados y demás que dijimos, bueno, vamos a dar el voto de castigo porque Morena no está haciendo bien las cosas, que yo creo que estuvo bien en el sentido de que fue una protesta, pero estuvo mal por las razones que se hayan, bueno, son válidas todas las razones, pero que le hayamos dado cabida otra vez a la derecha, eso sí me parece un poco fuerte, un poco irracional de nuestra parte Qué también, bueno, ¿no? Pero digo, perdón que regresamos te a lo mismo, interrumpa. es un círculo Ahí vicioso. al final es pues un tema como de cierto punto, como tú le dices, un regalo, porque al final, si bien se perdió la mitad de la Ciudad de México, creo que de 16 de las 11, de 16 gobernaturas que estaban en disputa, 11 fueron de Morena. Entonces ahí es como equilibrar un poquito la balanza. Pero sí, tienes toda la razón y me hace todo el sentido lo que acabas de decir, ¿no? Este tema, pues un poquito de castigo por las cosas que ha hecho mal Morena, porque hay que admitirlo. El partido no es el presidente y creo que a muchos simpatizantes de Morena no les queda claro esto, ¿no? Que el partido no es la misma figura que Andrés Manuel López Obrador y si no hacen algo urgente, yo sí creo que puede haber un declive bastante feo del partido. Sí, aparte yo también creo que sí, como dice Lau, mucha gente vive en su burbuja y es una característica de también de los que quieren la información ya masticada y la aceptan tal cual como la escuchan y que han por años escuchado o se han informado de estos medios que son los más populares también, como son las cadenas de radio, de Televisa y todo, que vuelvo a, perdón que insista con lo mismo, pero está comprobado, se ha comprobado, no es especulación, se ha comprobado que cobraban del erario. O sea, ya cuando alguien, un periodista, ya empieza a ser patrocinado, ya le empiezan a dar lana, pues ya no se puede hablar de imparcialidad, ya no se De puede hablar objetividad.
si uno que no es, no es patrocinado ni nada, no puede ser objetivo, ¿no? O Tienen que, sea, hay cada quien su consideración, su contexto, sus realidades, ahora menos de unos cuates que pues, estaban ahí en la nómina, ¿no? Del erario. Entonces eso a claro. mí se me hace escandaloso y eso no pasa en la televisión. O sea, eso no te va a pasar en la tele, ¿no? Que todos los contratos que tenían las televisoras y todo esto. Por ejemplo, a mí se me hace una buena labor la que hace, por ejemplo, Canal 11. Apenas estaba viendo sus noticiarios, porque la verdad no soy mucho de televisión, pero son unos documentales, unos noticieros, todo como muy imparciales, ni inclinados tanto a la derecha, pero es como algo más cercano a la gente. Incluso pasan las opiniones de las personas. Estaban haciendo unas carreteras nuevas y le pedían la opinión a los trabajadores de los que estaban haciendo la construcción. Y esos trabajadores le agradecían a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque son mismos trabajadores de la zona. Antes se contrataba todo y las empresas llevaban a su maquinaria, su gente y todo esto y hacían las carreteras. Ahora se está contratando personas de la misma de los Comunidad. mismos lugares donde exactamente. Entonces opinaban sin forzar, no se escuchaban nada forzados ni nada montado, sino algo muy real que le estaban agradeciendo al presidente, pues tomar en cuenta lugares, por ejemplo, de Oaxaca, que nunca nadie puso un pie ahí de los presidentes anteriores, ¿no? Sí, así es Sí, correcto. Algo que también me llamó mucho la atención de lo que acabas de comentar, Lau, es esta parte, ¿no? De que la información está abierta. Creo que esta parte que tú hiciste, que a pesar de que estabas influenciada por familiares, por amigos y por demás gente, pues es interesante que tú hayas decidido, ¿sabes qué? Pues no me voy a ir nada más con lo que me digan y tomar las otras opiniones. Creo que es un ejercicio que todos deberíamos de hacer, todos, y no solo con el tema político, sino con todo lo que creemos o no creemos saber. Es bastante interesante que podamos hacer este ejercicio. Digo, aquí el mejor resultado, ¿no? A pesar de tener posturas ya preestablecidas o preconcebidas, tú sí pudiste hacer este ejercicio y creo que te resultó benéfico. sí, así es. Oye, Lau, yo quisiera, bueno, tengo entendido que muchos ya sabemos cómo está el caso de Florence Cassens, pero hay seguramente alguien que todavía no sepa claramente qué pasó. ¿Nos puedes platicar brevemente qué fue lo que pasó con este caso? Pues ser breve está complicado porque es un caso muy largo, muy complicado, pero bueno, lo que todos sabemos es que se transmitió una detención de un par de supuestos secuestradores que en su momento se aseguró que eran secuestradores y pues que tenían ahí a 3 víctimas. Fue la noticia del día, de la semana, impactó a nivel nacional E muchísimo. internacional No creo también. que, claro, no creo que haya una sola persona que al menos no haya escuchado saber quién es Florence Cassé, ¿no? Pero pues hubo muchas cosas que no se dijeron. Dentro de ellas fue que pues también las víctimas cambiaron su declaración en muchísimas ocasiones, que Florence salió en libertad hace unos años porque se violó el debido proceso y porque tuvo muchísimo apoyo de su presidente en ese momento, Nicolás Sarkozy, y Israel Vallarta continuó en prisión. Entonces, se volvió pues a insistir en este tema porque meses después, Julie García, que trabajaba en Televisa, se percata de que hay unos másters del momento del montaje donde pedían que se regresara una escena, ¿no? Y bueno, adicional a esto, también Florence Cassé en una entrevista con Genaro García Luna llama al programa y dice, es que a mí no me detuvieron ese día, me detuvieron un día antes. Y con documentos, Denise Merker le dice, así es, o sea, la declaración de los policías dice que esta detención se hizo un día antes, ¿no? Y pues es ahí donde se empiezan a caer las narrativas oficiales, tanto de los noticieros como de las autoridades. García Luna se empeña en decir que la detención sí se había hecho ese día en la madrugada, se empieza a enredar y pues resulta que efectivamente sí se había hecho un día antes bajo otras circunstancias totalmente distintas. Em,
también se ha cuestionado poco sobre dónde estaban estas víctimas en este momento, si a ellos ya los habían detenido, ¿no? O sea, ¿por qué ser tan crueles como para dejarlos ahí todavía horas o días después de que ya los habían detenido a ellos, ¿no? Y así muchos detalles que van surgiendo poco a poco. Laura Barranco pues se arma de valor y dice, yo me percaté de estas cosas y esto fue un montaje. A pregunta expresa de Julio Astillero así lo menciona. Juan Magaña también saca su versión. Loret de Mola pide una disculpa al público, no a Florence, no a Israel. Entonces se le empieza a cuestionar muchísimo a Loret de Mola cuál fue su responsabilidad al permitir que este montaje, esta recreación, este no sé qué, este show fuera visto a nivel nacional, porque además no solamente fue la detención espectacular, sino que hubo una tortura a nivel nacional que hoy está pues, muy penada y se violó la presunción de inocencia de Israel y de Florence. Entonces, pues hay muchos eventos a partir de aquí que no son muy conocidos. El más importante también es que hubo una persona de nombre Eduardo Margoli Sobol, que fue quien le puso el 4 a Israel y a Florence por una venganza personal. De esto no se habla mucho, pero esta persona tenía nexos muy fuertes con García Luna y con Cárdenas Palomino, tan así que fundan cada uno sus empresas con el equipo de espionaje que él les había proporcionado, Adamantium en el caso de Luis Cárdenas Palomino y RCU Sistemas en el caso de García Luna. A pesar de que hubo muchos dimes y diretes, estas empresas se colaron hasta la 4T, o sea, se incrustaron dentro de los gobiernos. Hoy tenemos también el tema Pegasus, que yo también creo que está muy relacionado a esto también. Y se decía mucho que García Luna le encantaba espiar a todo el mundo, a su esposa, a su familia, a los propios panistas, a los opositores y demás, ¿no? O sea, se le hacía como jugar a él. Le era muy divertido hacer esto. Y pues resulta que este personaje es el que le proporcionaba eh, todos estos equipos israelíes para poder espiar. Entonces es aquí también donde se empoderan mutuamente y pues obviamente le hacen el favor que él quisiera, ¿no? Uno de estos pues era encarcelar a Florence y a Israel. De hecho hay un dato que no hemos podido comprobar, que a ellos los querían desaparecer, no los querían detener. Pero Manuel Stills también nos agrega que ellos ya venían de un otro montaje porque les habían cachado que a unos zetas que detuvieron se les salió de las manos, entonces se los entregan al cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa los asesina y suben este video a YouTube, se hace viral y entonces ellos están en aprietos y necesitan un montaje, necesitan otro show, o sea, otra mentira para cubrir la mentira que ya habían hecho. Y les salió pésimo porque al final pues se notó, dejó abierta la puerta, la ventana para que todos viéramos a través de ella, o bueno, los curiosos viéramos a través de ella de qué era lo que estaba pasando. Y entonces aquí te das cuenta que ellos sí armaban los casos y comenzaron a crear una industria de agarrar a gente civil para poder hacerla prisionera. Empezaron a privatizar las cárceles y a crear negocios redondos. Dos negocios en el sentido, por ejemplo, en el caso de los secuestradores, esta ola de secuestros que sucedió a principios de los 2000, ellos primero comenzaron a proteger a los secuestradores, después cuando no les convenía, al igual que con los narcos, pues los atrapaban, hacían de esto un show para que la percepción pública cambiara y en ese momento pues ellos agarraban a gente al azar diciendo, bueno, obviamente la torturaban para que declarara que eran culpables, se les metía a prisión y dentro de la prisión pues ya había otro negocio, ¿no? Y también en cuanto a los secuestros, pues Margolis era el que se encargaba de negociar secuestros. Entonces él tenía que resolver ciertos secuestros y también es ahí donde se deja ver que pues esto fue un montaje y que Israel y Florence eran inocentes, bueno, o son inocentes. Y ellos cobraban la recompensa de el secuestro, el rescate del secuestro y aparte la prisión. Entonces, todo era dinero y pues sí es parte de cómo el mismo neoliberalismo también se ha convertido en pues, cierto punto fascista y que arrasa pues en contra de la dignidad humana, dentro de la libertad, dentro de la vida, de muchísimas cosas que poco a poco se van a ir destapando.
Ok, Lau, pues qué completa tu información, qué detallada. La verdad es que incluso yo no sabía todo eso que me estás diciendo. O no sé si tú, Iván, sabías No, algo. también por eso me quedé bastante atento a todo lo que decía. Desconocí algunos Sí, detalles que son bastante interesantes. sí, Lau. La verdad es que muchas gracias por compartir tu tiempo acá con nosotros, con estas cápsulas que empezamos a grabar y espero que no sea la última vez que nos puedas acompañar y podamos seguir compartiendo los tres más temas tan interesantes y con información de primera mano como la tienes tú, Lau. ¿Cómo andamos de tiempo, Iván? Creo que ya Sí, se está ya, digo, cumpliendo, si ¿no? quieren ya, sí, si quieren ya para ir cerrando, un último comentario y listo. Vamos. Yo nada más agradecer de nuevo a Lau porque te digo, yo a Lau no la conozco en persona, es algo de lo que te deja esta lucha social o estas redes sociales, que conoces personas tan chidas, ¿no? Tan preparadas, con iniciativa, con conciencia, con empuje, con estas ganas de compartir un despertar de las conciencias, de un poquito de, también de nuestros derechos, de nuestras obligaciones como ciudadanos. Pues muchas gracias, Lau, también muchas gracias, Iván, por también alentarme a este proyecto y esperemos que de a poco se vaya sumando más información y más gente. Es lo que puedo decir. Listo. Si quieres tú primero, Lau, por favor. Ay, pues muchas gracias por invitarme, por considerarme y pues todo mis mejores deseos y todo el éxito del mundo para este proyecto que están iniciando y que pues considero yo también tan importante, que está teniendo tanto auge porque por diversas situaciones la gente quiere escuchar y ser escuchada y creo que va a funcionar y va a ser pues, todo un éxito. Listo. No, pues muchas gracias a ti. Yo para cerrar, de nuevo igual comparto el agradecimiento de Adolfo contigo, Lau. Muchísimas gracias por este espacio, este tiempo que tú te diste. La verdad desconocemos un poco cierta información que tú nos acabas de compartir y también un poquito dirigiéndome al auditorio, pues bueno, la invitación, ¿no? La invitación a cualquier persona que quiera pues compartir este espacio con nosotros, alguna información que quiera compartir, alguna vivencia, no estamos cerrados a ningún tema y como lo pueden ver, pues no es que solo sea exclusivo de alguna carrera o de algún tipo de ideología. Estamos abiertos a cualquier tipo de ideología, podemos debatir y podemos hacer este tipo de ejercicios que creo que lo único que hacen es beneficiarnos, ¿no? Y pues bueno, ya debes ahí las tortas, Lau, porque fuiste la madrina de los invitados. Sí, claro que sí, cuando quieras. Ya habrá oportunidad de poder estar juntos, ¿vale? Pues listo, si no tenemos nada más que agregar, mi parte sería todo. Muchas gracias y pues bueno, estaremos en contacto. Gracias. Cuídense.